Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Carlos? A ver, vamos a explicar una rama de presunta financiación ilegal del Partido Socialista y tiene pinta que de algo más. Porque en medio de tanto informe de la UCO, en medio de tanta investigación, ha salido a relucir un nombre que es muy llamativo, Pepe Blanco, más conocido como Pepiño. Bueno, Pepiño, que fue el secretario de organización estrella en la época en la que mandaba como presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, siempre fue su mano derecha. Y la mano derecha de José Luis Rodríguez Zapatero, pensar que es ajena a Venezuela, a mí me cuesta mucho. Bien, en la trama, Koldo, PSOE, Ábalos, etcétera, ya ha aparecido el nombre. Ya ha aparecido además en conversaciones interceptadas por parte de la UCO, de la Guardia Civil, donde directamente hablan de que, amén de eso que llamaban ellos ganadería, que iba para el Partido Socialista vigilado por Santos Cerdán, donde se podía pellizcar, pero por lo visto y según Santos Cerdán, con mesura, con moderación, porque la mayoría tenía que llegar al Partido Socialista. Bien, estaba una segunda ganadería, que esa segunda ganadería habría correspondido a unas empresas que estaban introduciendo el propio Ábalos y Koldo, de las cuales pellizcaban mucho más y provocó el enfado de Santos Cerdán. Pero había una tercera ganadería y vamos a intentar explicar qué pasa con esta ganadería, porque estos sí que eran morlacos, pero morlacos. Y era la de Pepe Blanco y se citaba a Isabel Pardo de Vera, que de hecho ya ha aparecido en otros fragmentos hablando permanentemente Ábalos, diciendo que Isabel Pardo de Vera se la dieron poco menos que sentada y servida, que era una persona de Pepe Blanco y que le dijeron que la tenía que nombrar. Y en esos informes de hecho hablan de que esta habría sido una de las mayores, porque dicen, a ver, que Pepe Blanco gratis no va y va a por mucho. ¿Qué pasa con Pepe Blanco? ¿Qué conexiones hay con José Luis Rodríguez Zapatero, Sandra? Bueno, pues es evidente que José Blanco tiene un papel fundamental en toda esta trama. De hecho, como tú bien recordabas, en el propio informe de la UCO se le cita en varias ocasiones, para empezar, porque los responsables de la trama pues recuerdan que José Blanco les iba a pedir realmente favores, ¿no? Esto por un lado. Luego, por otro, hay que recordar, Carlos, que el propio Ábalos, a modo de defensa, lo que dice permanentemente es que gran parte de su equipo, y entre ellos, por ejemplo, a Pardo de Vera, lo hereda precisamente de José Blanco o les nombra precisamente por recomendación de José Blanco, ¿no? Con lo cual yo creo que esta figura es una figura absolutamente clave y así lo vamos a ir viendo conforme transcurran las investigaciones. Pero en este sentido yo creo que es importante recordar los que eran los Blanco Boys o los Pepiño Boys, como queramos, que eran personajes que hoy en día tienen todos un papel fundamental, ¿no? Porque sí que hablamos mucho de que, oye, es que el día de mañana si quieren establecer un cortafuegos en Pedro Sánchez, no, o sea, es que aquí está todo el mundo implicado, ¿no? Y por eso yo creo que es importante hablar tanto de los Pepiño Boys o de los Blanco Boys como de la banda del Peyot y cómo han terminado todos con ese último, que no tiene que ver en este caso con la trama de corrupción, pero sí con actitudes pues cuanto menos reprobables como es Paco Salazar, ¿no? Volviendo a los Pepiño Boys, por ir por orden, hay que recordar que esos Pepiño Boys eran tres personas. Por un lado, Pedro Sánchez, que hoy es presidente del gobierno; por otro lado, Óscar López, que hoy es ministro; y por otro lado, Antonio Hernando, que hoy es el número 2 de este ministro. Bueno, estos tres eran pues de aquella jóvenes promesas cuando José Blanco llega a la Secretaría de Organización del Partido Socialista. El primero que se acerca a él es Óscar López, que le dice, oiga, ¿se acuerda usted de mí y tal? Sí, cómo no me voy a acordar, y le nombra jefe de gabinete. A partir de ahí adopta también a los otros dos, a Pedro Sánchez y a Antonio Hernando, y a ellos los coloca como asesores. Bueno, poco a poco les va metiendo a todos en listas. A Pedro Sánchez por Madrid, luego a Antonio Hernando y a Óscar López en las generales de 2004, que consiguen también su acta de diputado. Con lo cual, en el ascenso de todas estas personas tiene mucho que ver José Blanco. Tenían una relación muy estrecha y aquí ya hay, pues también se habla mucho de relaciones incluso personales, ¿no? Óscar López tenía una casa en Riaza y allí pasaba mucho tiempo. Los hijos de José Blanco le llevaron, por ejemplo, las arras a Óscar López en su boda. Es decir, que había una relación muy estrecha tanto en lo personal como en lo profesional, y me refiero en esto al Partido Socialista. Ahí luego lo que pasa, Carlos, es que esa relación pues, se va cortando a raíz de las primarias y ahí entra en juego esa otra banda que es la banda del Peyot. Y ahí tenemos ya a otras personas que son Pedro Sánchez, que es la persona que se repite obviamente, Koldo García Izaguirre, que hay que recordar que era la persona que custodiaba los avales, José Luis Ábalos, que es quien le nombra secretario de organización una vez que llega al poder después de las primarias, y
Santos Cerdán, que le nombra primero secretario de Coordinación Territorial y que luego pues terminaría sustituyendo a José Luis Ábalos. Toda esta gente tenía un papel clave y lo sigue teniendo a día de hoy, salpicados todos ellos por la trama de corrupción, ¿no? Precisamente por eso yo creo que es importante que cuando nos intenten vender que el cortafuegos hay que ponerlo en algún sitio, pues digamos, oiga, no, es que hay muchos más nombres sobre la mesa, no solo el del presidente del gobierno. Claro, el origen de Pepe Blanco realmente es la fuerza vicaria que le daba el contacto directo que tenía con José Luis Rodríguez Zapatero. El hecho de que vuelva a coger fuerza el grupo de Pepe Blanco, que claramente está, él aparece en informes de la UCO, se le relaciona con una presunta financiación ilegal, ¿significa que José Luis Rodríguez Zapatero siempre ha mantenido los negocios de pasta, de financiación, etcétera, dentro del PSOE, aunque se haya ido oficialmente? Hombre, yo creo que eso es evidentísimo, ¿no? Negocios de pasta y de todo. Yo tengo la sensación de que al final es el presidente en la sombra. Es que yo tengo la sensación de que nunca se ha llegado ahí del Partido Socialista y que realmente es el que mueve los hilos de todo esto. Otra cosa es si vamos a poder llegar hasta él dentro de las investigaciones a medida que se vaya avanzando, pero que él siempre ha estado ahí y que es el que controla absolutamente todo, yo no tengo ninguna duda. Hablábamos de cortafuegos en Pedro Sánchez. No, es que hay que seguir subiendo y ese seguir subiendo nos lleva precisamente a José Luis Rodríguez Zapatero. José Luis Rodríguez Zapatero, aparte de otros muchos negocios, en lo que entró en contacto clarísimamente fue en el tema petrolífero. Lo digo porque ya hay una ramificación muy clara, o dos casi, porque tenemos la ramificación de la trama de hidrocarburos, directamente así denominada, y luego tenemos la famosa entrada de petróleo de la cual se habrían lucrado por lo menos Ábalos y Koldo, según narran los informes de la UCO. Rodríguez Zapatero, teniendo en cuenta la relación que tiene con Nicolás Maduro, podría ser el grifo de apertura de PDVSA y por tanto el nutriente, que también hay pruebas, de financiación ilegal del PSOE y de toda la Internacional Socialista. Claro, es que precisamente ese es el vínculo, ¿no? Por eso digo que otra cosa es lo que se pueda saber, pero es el vínculo claro con todo lo que tiene que ver con Venezuela, con todo lo que tiene que ver con el petróleo, y bueno, pues ahí están las investigaciones, pero claro, el problema es hasta dónde se va a poder llegar ahí, porque ahí ya ha habido muchos otros casos, me estoy pensando ahora en el tema Morodo y demás, que se han cortado totalmente, que al final no hemos llegado al fondo de la cuestión, con lo cual el problema es lo que lleguemos a saber de todo esto, pero yo creo que todo apunta claramente a José Luis Rodríguez Zapatero y en el caso de la Internacional Socialista más si cabe. Una de las personas que más tiene que saber de José Bono tiene que ser Emiliano García Paje, por definición, por ubicación, por tierra, por ascendente, por política, porque fue su padre político. En una de las últimas declaraciones de Emiliano García Paje, cuando se estaba refiriendo a Pedro Sánchez y a una posible dimisión, o más bien a una imposible dimisión, y dijo directamente, no, va a ser muy difícil porque además, aunque quiera, es posible que el partido no le deje irse. A ver, a mí aquella frase me sonó 100% a la típica retranca que tú tienes de cosas que sabes por otras personas. Bien, si la vía de conocimiento es los negocios que se establecieron en el Partido Socialista en época o bajo mando de José Bono hay que recordar que es casualmente el que llevó a Raúl Morodo, que lo tenía de embajador en Lisboa, y se lo lleva de embajador en Caracas, es decir, el embajador español en Venezuela, y que fue bajo el auspicio del cual se hicieron todos los acuerdos de venta de material militar, lo de las fragatas y del tema energético. O sea, a mí ya me extrañaría que Emiliano García Paje no supiera de lo que estaba hablando, y yo tuve toda la sensación de que estaba aludiendo a negocios mucho más potentes. Y si han pasado por José Luis Rodríguez Zapatero, que en estos momentos debe pasar 2 de cada 3 días fuera de España, alguien tiene que tener como embajador aquí. Tiene toda la pinta de que puede ser Pepe Blanco, que fue siempre su mano derecha. Hombre, José Blanco efectivamente siempre fue su mano derecha y no deja de ser llamativo pues un poco cuál ha sido su recorrido, ¿no? Hay que recordar que él lo que hace es montar una consultora, una vez que se queda fuera del Parlamento Europeo, él monta una consultora, Acento, y que además tampoco ha estado exenta de polémica, ¿no? Y no lo ha estado desde el primer momento porque, como hemos recordado ya en alguna ocasión, cuando él monta esta consultora, que es un lobby, a fin de cuentas, él directamente ya vende su influencia sobre 3 ministros que además a mí me resultan muy curiosos por quiénes son, que son José Luis Ábalos, Teresa Rivera y Reyes Maroto, es decir, 3 ministros implicados en toda esta trama de corrupción del Partido Socialista que de nuevo nos lleva a Venezuela, con lo cual pues es perfectamente plausible que ese embajador que tiene aquí en España sea José Blanco, y el hecho de que aparezca directamente retratado en los informes de la UCO pues directamente lo que viene es a reforzar esta teoría. Oye, Acento ha tenido también contratos importantes con empresas chinas.
Sí, claro, al final, pues eso, volvemos a lo mismo, Dios los cría y ellos se juntan, ¿no? Zapatero es una persona que ha tenido negocios en Venezuela, en China, y José Blanco, pues obviamente también se ha nutrido, en este caso, de China, de los negocios con China. Pues eso, más evidencias y más indicios que se ponen sobre la mesa. Claro, lo digo porque allí tiene montada esa estructura de lobby José Luis Rodríguez Zapatero, el Gates Center, que ha Sí. recibido el empujón, el aval, cada uno que lo llame como quiera, del propio Pedro Sánchez con una visita oficial en el contexto de que le había preparado el viaje desde el Gates Center el propio José Luis Rodríguez Zapatero. Yo tengo la sensación, no sé hasta dónde va a llegar la investigación, porque investigar en China es básicamente imposible, investigar en Venezuela es imposible, investigar en República Dominicana es muy complicado. Sí que es verdad que los magistrados e instructores que están llevando estos casos ya están hablando y advirtiendo de, oiga, que no encontremos el destino final no quiere decir que no podamos certificar que el dinero ha salido de España. Y como veamos que ha salido y no tengamos conocimiento del destino final, eso no va a ser un mecanismo para rebajar la pena. No, no, va a ser todo lo contrario, porque significará que siguen escondiendo dinero. Ya veremos hasta dónde llegan, pero tiene toda la pinta de que la estructura que se ha montado es una estructura de décadas, una estructura multimillonaria y una estructura bajo la más absoluta opacidad de dictaduras. Sí, además es curioso, ¿no? Porque es verdad que cuando hablamos de dictaduras muchas veces se apela a la cuestión ideológica, ¿no? Pues a la cercanía, pues si el Partido Socialista, fíjate, prefiere tener como amigos a Venezuela, a China. Bueno, es que por un lado está la parte ideológica, pero por otro lado está precisamente lo que tú decías, la opacidad que ofrecen estos países si uno hace negocios con ellos. Allí, si tú te llevas bien, si eres amigo, puedes hacer lo que quieras, que sabes que son países, dictaduras que luego no colaboran con la justicia, con lo cual al final lo que te permiten es que tu negocio, todas tus estructuras opacas, pues prosperen de una forma, pues eso, mucho más sencilla de la que podrían hacer o como podrían funcionar en otros países democráticos, eso está claro. Oye, por cierto, que uno de los Pepiños Boys es de los que se vuelve a hablar como posible, yo no sé si esto será verdad, pero vuelve a la rumorología como posible incluso sucesor de Pedro Sánchez. Se habla de que gana posiciones Adriana Lastra, pero se habla también de que gana posiciones Antonio Hernando. ¿Tú ves esto posible? Yo ya, es que en el Partido Socialista, Carlos, podemos ver cualquier cosa, ¿no? O sea, yo ya, pero a ver, a mí me parece que hay una cosa que el Partido Socialista tiene que tener claro, tiene que empezar a cambiar, a renovar, pero no a coger reciclados, o sea, que salgan caras nuevas, porque es que lo vemos que cada vez que nombran a alguien, bueno, pues al final le sale algo. Es imposible que a Antonio Hernando no le salgan un millón de cosas. Ya. Es verdad que de todos los que hay, bueno, pues uno le ve y parece el más serio, el más comedido, lo que queramos. Pero yo lo decía antes, Dios los cría y ellos se juntan. Al final, si ha estado rodeado de toda esta gente, manchado estará. Y ya hemos visto, lo hemos visto a principios de este verano, pues eso, que cada vez que Sánchez ha intentado nombrar a alguien, pues es que explotaba un nuevo escándalo. Lo vimos cuando nombró a Rebeca Torró, que en cuestión de 5 minutos empezaron a salir todas las adjudicaciones de Levantina Ingeniería Construcción. Luego decide nombrar a Paco Salazar como adjunto y empiezan a salir testimonios de mujeres que le acusan de haberles acosado laboralmente y sexualmente. Bueno, pues el Partido Socialista tiene que hacérselo mirar, porque es que no tiene a alguien medianamente normal, no puede hacer borrón y cuenta nueva, no puede coger a gente que no haya tenido ningún cargo de responsabilidad, porque visto lo visto, a pesar de que no tenga experiencia, digo yo que mejor que toda esta gente, que mejor que toda esta panda, desde luego que será. Pues respuesta contundente, teniendo en cuenta que los partidos se mantienen con financiación, no. Con lo cual... Bueno, Sandra, vamos a dejarlo aquí porque sí, tiene pinta de que la ramificación de tramas, subtramas y demás no ha terminado, pero para nada además. No, para nada, para nada. Y bueno, en este caso empezábamos hablando de eso, de los Pepiño Boys y terminando con la banda del Peyot, ¿no? Pero es que los de la banda del Peyot lo tienen todo ahora mismo sobre la mesa. Es verdad que nos falta ver hasta dónde se puede llegar de Pedro Sánchez, pero bueno, Ábalos está como está, Coldo está como está, Cerdán está como está. O sea que veremos a ver, pero aquí estaremos para contarlo. Venga, un beso, Sandra. Hasta la próxima, Carlos.